Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un tema que, bueno, aunque invisible para muchos, tiene un impacto profundo en la vida de ciertas personas, las fragancias que nos rodean a diario. Vamos a analizar por qué algo tan común como un perfume, el detergente o el suavizante de la ropa puede ser mucho más que un simple aroma para quienes viven con sensibilidad química múltiple, o SQM. Exacto. Un tema complejo y muy necesario de abordar. Tenemos como base un análisis detallado sobre esta compleja interacción. Se centra en cómo sustancias químicas aparentemente inofensivas pueden desencadenar reacciones muy severas. Nuestra misión hoy es desentrañar los mecanismos que hay detrás de esta sensibilidad y comprender la verdadera dimensión del problema, que va, vamos, mucho más allá de una simple molestia olfativa. Ujú. Adelante. Hablaremos de microcápsulas que actúan de forma inesperada, de la persistencia de los químicos en el ambiente. Suena intrigante. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco. Adelante. El punto de partida es bastante contundente, la verdad. Describe estas fragancias, especialmente las contenidas en suavizantes con microcápsulas, no como un mal olor, sino directamente como una agresión química. Es un lenguaje muy fuerte. Sí, lo es. ¿Qué justifica esa descripción tan directa? Además señala algo que parece lógico, pero cuyas implicaciones quizá no vemos. A más personas usando estos productos en un mismo espacio, mayor es la carga química en el aire que respiramos todos. Precisamente, ese lenguaje, agresión química, busca reflejar la realidad biológica que experimenta la persona con SQM. No estamos hablando de una preferencia personal, ¿sabes? O de que un olor resulte desagradable subjetivamente. Hablamos de una reacción fisiológica real, medible, y a menudo, violenta, por parte del organismo. Entiendo. El análisis que tenemos describe un mecanismo fascinante y, bueno, preocupante al que llama la emboscada química. Esto es especialmente relevante con las microcápsulas que se encuentran en suavizantes, detergentes, incluso algunos cosméticos. Emboscada química. Suena casi militar. ¿Y cómo funcionan esas microcápsulas para crear esa emboscada? Pues sí, es una buena analogía, porque operan de forma sigilosa y con un efecto retardado, digamos. Estas cápsulas son minúsculas, invisibles al ojo humano, y están diseñadas para adherirse muy fuertemente a las fibras textiles durante el lavado. Ajá. Y aquí está la clave. No liberan toda su carga de fragancia de inmediato. Permanecen intactas en la ropa seca. El análisis las describe como auténticas bombas de tiempo químicas. Bombas de tiempo. ¿Quieres decir que se activan más tarde? ¿Cómo? Justo eso. No se rompen al aplicar el producto, sino después, de forma gradual e intermitente. A lo largo del día, con acciones tan simples como moverse, el roce de la ropa, el propio calor corporal. Estas microcápsulas se van fracturando. Vale. Y cada vez que una se rompe, libera una pequeña pero muy concentrada descarga de compuestos químicos. En particular, libera las llamadas notas de fondo, las moléculas más pesadas y duraderas de una fragancia, y los fijadores químicos, que están diseñados precisamente para eso, para que el olor persista el mayor tiempo posible. Entiendo. Entonces, no es como oler una flor, que es una exposición más o menos constante y natural. Esto es como recibir pequeñas ráfagas químicas concentradas a lo largo del tiempo, sin previo aviso. Exactamente. No es una exposición ambiental suave y continua, sino picos de alta concentración que aparecen de forma inesperada. Y aquí reside el núcleo del problema para una persona con SQM. Su sistema nervioso e inmunitario, como describe la fuente, se encuentra en un estado de hipersensibilidad crónica, como si estuviera permanentemente en alerta roja. Ya. Para este sistema hiperreactivo, esa descarga química repentina y concentrada no es interpretada como un simple olor agradable o neutro, es decodificada como una señal de peligro inminente, una agresión directa a nivel celular. Entonces, el cuerpo interpreta esa pequeña ráfaga química como una amenaza seria. Así es, actúa como una alarma biológica que salta al máximo nivel, disparando una respuesta de emergencia inmediata y frecuentemente desproporcionada y difícil de controlar. Es un mecanismo de defensa que, en este caso, se vuelve contra la propia persona debido a la hipersensibilidad de base. Comprendo la idea de la emboscada, ese golpe químico directo y sorpresivo a un sistema ya vulnerable, y el cuerpo reacciona. En material habla de una respuesta desproporcionada. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué tipo de síntomas provoca?
Intuyo que no hablamos de un simple estornudo o un ligero dolor de cabeza. Efectivamente, la respuesta es desproporcionada si la comparamos con la de alguien sin esta sensibilidad, pero es en cierto modo proporcional a la señal de alarma extrema que recibe ese cuerpo hipersensibilizado. El problema de fondo, como apunta el análisis, es que el organismo de la persona con SQM a menudo tiene serias dificultades para metabolizar, detoxificar y eliminar eficientemente estos compuestos químicos sintéticos. Claro. Se acumulan o bien desencadenan cascadas de reacciones inflamatorias y neuroquímicas que el cuerpo no puede gestionar adecuadamente. Los síntomas resultantes son graves, muy debilitantes y, como bien indica el texto, afectan a múltiples sistemas orgánicos. Podemos agruparlos. A ver. Primero, los neurológicos. Y no es un dolor de cabeza común. El material describe migrañas severas, a menudo incapacitantes, que pueden durar horas o días. Uf, El cerebro estuviera envuelto en una bruma espesa qué horror. y una fatiga extrema, aplastante, que no mejora significativamente con el descanso y que puede impedir llevar una vida normal. Según la fuente, esto se debe a una sobreestimulación y disfunción del sistema nervioso central. Es como si el cerebro estuviera constantemente bajo un asedio químico invisible. Suena realmente invalidante. Afecta a la capacidad cognitiva, a la energía vital. Me imagino que el sistema respiratorio también sufrirá bastante. De forma muy severa. La irritación de las vías respiratorias puede ser intensísima. No es solo tos o picor de garganta. Puede provocar espasmos bronquiales, una sensación real y angustiosa de ahogo, de no poder obtener suficiente aire. Madre mía. El análisis menciona específicamente ciertos compuestos volátiles comunes en fragancias sintéticas, como los aldehídos y los calones, conocidos por ser potentes irritantes respiratorios. En unos pulmones que ya parten de una base de hipersensibilidad como ocurre en la SQM, el efecto se magnifica exponencialmente. Puede desencadenar crisis asmáticas o empeorar condiciones respiratorias preexistentes. Entendido. Neurológico, respiratorio. Y el análisis habla también de síntomas sistémicos. ¿A qué se refiere exactamente con sistémico? Sistémico significa que el impacto no se limita a un órgano o sistema aislado, ¿vale? Como el cerebro o los pulmones, sino que afecta al funcionamiento general del organismo. Es una reacción que se extiende por todo el cuerpo. O sea, generalizado. Exacto. El sistema inmunitario, como describe el material, se ve desbordado. Entra en un estado de confusión y agotamiento funcional. Esto puede manifestarse de formas muy variadas. Náuseas persistentes, vómitos, mareos, vértigo, dolor muscular y articular generalizado. Como una gripe, pero sin fiebre. Algo así, sí, similar a eso pero sin fiebre. Taquicardias, problemas digestivos crónicos como dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, erupciones cutáneas, la lista es larga y variada. Es una reacción en cadena que desestabiliza múltiples equilibrios internos. La persona se siente profundamente enferma. No es una simple molestia pasajera, es un estado de malestar generalizado y persistente. Tela. Es que la descripción es abrumadora. Afecta a la capacidad de pensar, de respirar, al sistema inmune, al bienestar general. Una agresión química en toda regla, como decía el texto. Totalmente. Y si estos efectos son tan graves y generalizados, me surge una pregunta. ¿Se limitan al momento de la exposición directa, a estar cerca de la fuente del olor? ¿O hay algo más? Porque el material también insiste mucho en la idea de la persistencia. Correcto. Y este es un punto absolutamente crucial que a menudo se infravalora o desconoce. Aquí entra en juego lo que el texto denomina el peligro de la persistencia química. Las fragancias sintéticas modernas están diseñadas explícitamente para ser duraderas. Es un argumento de venta. Olor que perdura. Claro. ¿Cómo se consigue esto tecnológicamente? Utilizando moléculas químicas específicas llamadas fijadores. El análisis da ejemplos concretos como el galaxolide o el ambroxan, que son compuestos sintéticos diseñados para ser molecularmente pesados y poco volátiles. Su función es precisamente esa, anclar el resto de componentes de la fragancia y evitar que se evaporen rápidamente. Claro, para que el olor a limpio o el perfume dure más en la ropa, en la piel, en el ambiente. Es algo que se busca activamente, vamos. Exacto. Pero esa misma propiedad química que las hace persistentes tiene una consecuencia no deseada y problemática. Hace que estas sustancias se acumulen en el entorno. No se degradan ni desaparecen fácilmente. Permanecen. Se quedan ahí. Se quedan. Y aquí es donde el concepto de contaminación cruzada que describe el material se vuelve especialmente relevante y preocupante. La ropa lavada con suavizantes con microcápsulas o perfumada no solo huele,
Se convierte, literalmente, en una fuente emisora continua de estos químicos persistentes. Espera un momento. ¿Quieres decir que la ropa actúa como un pequeño difusor de químicos al aire, incluso horas o días después del lavado o aplicación? Precisamente, esas moléculas fijadoras y las notas de fondo, al ser pesadas, se van liberando lentamente al aire circundante. Pero no solo eso, y esto es importante, tienden a depositarse sobre cualquier superficie. ¿Cómo? Impregnan el aire de una habitación, sí, pero también los muebles, las cortinas, las alfombras, otros tejidos, incluso la ropa de otras personas que compartan ese espacio. Es una contaminación química invisible, inodora para la mayoría a bajos niveles, pero muy real y acumulativa. Entonces, la estrategia de simplemente evitar estar cerca de la persona que lleva un perfume fuerte o ropa recién lavada no es suficiente para alguien con SQM. No, para nada. El propio entorno, la oficina, el transporte público, una sala de espera, incluso la propia casa si se convive con personas que usan estos productos, puede estar cargado químicamente de forma residual y duradera. ¿Qué significa esto para el día a día de alguien con esta condición? ¿Cómo se puede vivir así? Pues significa que la persona con SQM vive, como lo describe muy gráficamente el texto, bajo una especie de nube de gas química, una carga ambiental persistente y prácticamente ubicua en los entornos modernos. Evitar la exposición se convierte en una tarea titánica, casi una misión imposible en la vida cotidiana. No pueden simplemente apartarse del olor momentáneo, porque el problema es la acumulación y la persistencia de los químicos en el aire y las superficies. Me imagino la dificultad extrema para encontrar espacios verdaderamente seguros, lugares donde poder respirar sin miedo a una reacción. El mundo se debe sentir como un campo de minas químico. Exacto. Es una reducción drástica de los espacios vitales seguros. Por eso, como recalca el material que estamos analizando, estas personas necesitan de forma imperiosa entornos completamente libres de fragancias sintéticas. ¿Una necesidad vital entonces? Totalmente. Y es fundamental entender que no se trata de una preferencia personal, de una manía o de una cuestión de gustos olfativos. Es una necesidad biológica básica para que su organismo tenga una mínima oportunidad de recuperarse, de intentar calmar ese sistema de alarma que está constantemente disparado por la exposición química. Necesitan un respiro químico real y prolongado para poder funcionar, aunque sea mínimamente, para reducir la carga tóxica acumulada y permitir que sus sistemas intenten reequilibrarse. Esta necesidad de espacios limpios choca frontalmente con la omnipresencia de estos productos. Es complicado. Totalmente. Y esto nos lleva a plantear una cuestión importante que va más allá de la SQM, creo yo. La calidad del aire que todos compartimos en espacios cerrados y el impacto real de esta constante carga química sintética y persistente en nuestros entornos cotidianos. El foco suele estar en la contaminación exterior, pero pasamos la mayor parte del tiempo en interiores, respirando este cóctel químico. Es un punto crucial, sí, señor. Resumiendo entonces los aspectos clave que hemos desgranado hoy. Hemos visto que las fragancias sintéticas, sobre todo las que usan tecnologías como las microcápsulas, presentes en suavizantes, detergentes, no son meros olores. Ni mucho menos. Para las personas con sensibilidad química, actúan como potentes desencadenantes químicos. El mecanismo de emboscada química, con su liberación retardada y concentrada, provoca reacciones graves y debilitantes a nivel neurológico, respiratorio y sistémico, debido a una respuesta desmesurada de su organismo hipersensible. Muy bien resumido. Y además, hemos comprendido que el problema se magnifica por la persistencia de estos químicos. Los fijadores, diseñados para hacer durar las fragancias, provocan que estas sustancias se acumulen en el ambiente, contaminando espacios y objetos de forma invisible pero duradera, a través de la contaminación cruzada. Esto convierte la evitación en un desafío diario casi insuperable para quienes padecen SQM y subraya su necesidad vital y biológica de entornos libres de fragancias, para poder tener una mínima calidad de vida. Exacto. Y partiendo de todo esto, de estos mecanismos de liberación química y persistencia que hemos analizado basándonos en la fuente, queda una reflexión final que me parece importante plantear. A ver, ¿cuál? Si consideramos la combinación de esos picos de exposición concentrada de las microcápsulas y la exposición constante de bajo nivel creada por la persistencia ambiental de los fijadores, ¿cuáles podrían ser los efectos a largo plazo, quizás acumulativos, y menos evidentes de esta exposición diaria y crónica a este cóctel de compuestos sintéticos en los entornos compartidos? Es decir, no solo pensar en las reacciones agudas e intensas de las personas con SQM.
que ya son terribles. Sino ir un paso más allá. ¿Qué supone para la población general respirar constantemente este aire cargado químicamente día tras día, año tras año? ¿Podría esta exposición crónica de bajo nivel, con picos intermitentes, estar ejerciendo una presión constante sobre nuestros sistemas biológicos? ¿Inmunitario, endocrino, neurológico? Mm, ¿Podría contribuir más allá de simples síntomas pasajeros que quizás normalizamos a una mayor carga corporal tóxica o incluso al desarrollo o empeoramiento de ciertas condiciones crónicas de salud a largo plazo? enfermedades incluso. Exacto. Estamos quizás subestimando el impacto de esta exposición química ambiental, normalizada e invisible, sobre la salud pública en general. Una pregunta inquietante y que, sin duda, invita a mirar más allá de lo obvio y a reflexionar sobre los químicos que introducimos tan despreocupadamente en nuestro día a día. Hay que darle una vuelta. Sin duda. Con esta reflexión concluimos nuestra inmersión de hoy en el impacto de las fragancias y la sensibilidad química múltiple.